Hoy quiero contarte 3 historias de México que suenan increíbles, pero en realidad lo son, y una de ellas probablemente la creíste toda la vida. Recordemos que, a veces, la historia no necesita ser exagerada, ya es lo suficientemente rara por sí sola. ¿Qué tal, audionautas? ¿Cómo están? Yo estoy muy contento de estar con ustedes y que puedan acompañarme en esta ocasión. Bienvenidos a otra cápsula de bagaje cultural. Hoy les tengo otra vez 3 datos históricos para pasar el rato. Así que, déjense llevar por Hermes y enciendan la imaginación. 1. El mito. Miguel Hidalgo abolió la esclavitud en todo México. Se nos enseña que Miguel Hidalgo terminó con la esclavitud desde el inicio de la independencia, como si hubiera sido inmediato y total. La realidad es que Hidalgo sí decretó la abolición en 1810, particularmente cuando estuvo en Guadalajara, pero su aplicación solo fue posible en los territorios controlados por los insurgentes, y en medio de una guerra eso significaba un alcance muy limitado. Además, el sistema colonial era mucho más complejo de lo que creemos. La esclavitud de los indígenas sí estaba prohibida legalmente desde los primeros años del virreinato, pero en la práctica existían otras formas de explotación. En cambio, la esclavitud de personas africanas y afrodescendientes sí era legal y formaba parte de la economía novohispana desde el siglo XVI. Es decir, el decreto de Hidalgo fue más un acto político y moral que una realidad inmediata para todo el territorio. Un dato curioso es que la abolición definitiva de la esclavitud en México no se consolidó sino hasta 1829, cuando Vicente Guerrero, después de haber dado el primer golpe de Estado, ya como presidente, la prohibió de manera oficial y definitiva en todo el país. El origen de la frase "sepa la bola". Hoy usamos esta frase para decir quién sabe o cuando nadie tiene la respuesta, pero su origen es mucho más violento y caótico de lo que parece. ¿Qué era la bola? Bueno, durante la Revolución Mexicana, la bola era el nombre que se le daba a las multitudes, campesinos armados, soldados improvisados, gente que se sumaba a la lucha, muchas veces sin entrenamiento, sin siquiera uniforme y sin una cadena de mando clara. No era un ejército como tal, era una masa en movimiento, como diría Zunzunegui, una turba iracunda, una fuerza impredecible. En medio del desorden de la guerra, los pueblos eran atacados, saqueados o tomados, pero muchas veces nadie sabía exactamente quién había sido. ¿Fueron federales? ¿Fueron revolucionarios? ¿Algún grupo que solo pasaba por ahí? Y la respuesta casi siempre era la misma: sepa la bola. Es decir, solo esa multitud sin rostro y sin nombre lo sabía. Con el tiempo, esta incertidumbre de guerra se convirtió en una frase que hoy usamos casi sin pensarlo. ¿Sabían que México algún día tuvo 2 presidentes al mismo tiempo? Es un hecho real, aunque suena a error, pero sí pasó. El contexto es que durante la Guerra de Reforma, a mediados del siglo XIX, México no solo estaba dividido, estaba completamente fracturado, mucho peor de lo que hoy creemos. 2 proyectos de país completamente distintos chocaban entre sí. Por un lado, los liberales, que buscaban un Estado laico, constitucional y moderno, y por otro lado, los conservadores, que defendían las tradiciones, la iglesia y un origen más cercano al pasado virreinal. ¿Qué significaba esto? Había 2 gobiernos simultáneos. Uno, encabezado por Benito Juárez, quien tuvo que peregrinar, digamos, que no es cierto. Tuvo que huir de la capital y gobernar, entre comillas muy grandes, desde distintos puntos del país, inclusive desde Veracruz, manteniendo vivo el proyecto liberal. Y por otro lado, Félix María Zuloaga, respaldado por el ejército conservador y establecido precisamente en la Ciudad de México. Cada uno se consideraba el presidente legítimo de México. ¿Les suena esa palabra? Y lo más impactante, ambos cobraban impuestos, promulgaban leyes, tenían diplomacia y estaban con ejércitos dispuestos a morir por su causa. En los hechos era una guerra civil. Como dato curioso, hubo momentos en que 2 personas al mismo tiempo habían firmado documentos distintos y aseguraban ser el verdadero gobierno de México. 2 versiones de un país intentando imponer su futuro. Y quizá lo más inquietante sea que México por un tiempo no era uno solo, eran 2 ideas de nación luchando por existir. Los conservadores intentaron negociar con Estados Unidos bajo la premisa de que el territorio no está en venta.
con lo que Estados Unidos perdió el interés en el proyecto a pesar de tener todas las de ganar. En cambio, cuando los liberales quisieron negociar con Estados Unidos y ellos le pusieron precio al territorio, los liberales sí lo aceptaron, y en ese momento los conservadores fueron a Europa por un monarca. Esto nos deja una pregunta incómoda. ¿Realmente esos dos Méxicos desaparecieron o todavía siguen por ahí de alguna forma? Porque la historia de México no siempre es como la recordamos, pero siempre vale la pena escucharla. Y así, le agregamos bytes a la base de datos de bagaje cultural. Al habla Tabodeos, ha sido un placer acompañarte hoy. Hasta la próxima, audionautas. Bye.